Hola, mi nombre es Cuauhtémoc Gerardo Montoya Reséndez y hoy estaremos viendo el tema de diagramas de clase y sus componentes. Primeramente, ¿qué es un diagrama de clases? Un diagrama de clases es un diagrama de estructura estática que describe la estructura de un sistema. Es un tipo de visualización gráfica que hace, o más bien, hace que se pueda ver el funcionamiento de un sistema y cómo puede funcionar y qué métodos va a utilizar y qué objetos y también qué clases va a tener este sistema. Componentes básicos de un diagrama de clases. El diagrama de clases estándar está compuesto por tres partes. Sección superior contiene el nombre de la clase. Esta sección siempre es necesaria, ya sea que estés hablando de clasificador o de un objeto. Sección central contiene los atributos de la clase. Usa esta sección para describir cualidades de la clase. Esto solo es necesario al describir una instancia específica de una clase. Sección inferior incluye las operaciones de las clases, métodos. Esto está organizado en un formato de lista. Cada operación requiere su propia línea. Las operaciones describen cómo una clase puede interactuar con los datos. Beneficios de los diagramas de clases. Los diagramas de clases ofrecen una serie de beneficios para toda organización. Usa los diagramas de clases UML para ilustrar modelos de datos para sistemas de información sin importar qué tan simples o complejos sean. Comprender mejor la visión general de los esquemas de una aplicación. Expresar visualmente cualquier necesidad específica de un sistema y divulgar esa información en toda la empresa. Crear diagramas detallados que resalten cualquier código específico que será necesario programar e implementar en la estructura descrita. Ofrecer una descripción independiente de la implementación sobre los tipos empleados en un sistema, que son posteriormente transferidos entre sus componentes. Modificadores de acceso a miembros. Todas las clases poseen diferentes niveles de acceso en función del modificador de acceso visibilidad. A continuación te mostraremos los niveles de acceso con sus símbolos correspondientes. Y por último, estos últimos dos sí son importantes, pero los cuatro primeros son los principales para poder trabajar en un diagrama de clases. No, pendejo. Disculpen por eso. Componentes adicionales de un diagrama de clases. Bueno, principalmente serían las clases, obvio está, si no, no se llamaría así. Es una plantilla para crear objetos e implementar un comportamiento en un sistema. El nombre de la clase, ya que va en la primera fila de esta misma para identificar de qué tipo de datos o qué es lo que se está dando información. Y los atributos pues son esa información que tiene la clase. Como por ejemplo pueden tener, no sé, un tipo de datos de number, string y textos. Y los métodos pues son las funcionalidades de cómo se trabaja, cómo trabajan estos datos a través de métodos que hacen la funcionalidad del sistema. Y los objetos serían las instancias de una clase o clases. Los objetos se pueden agregar a un diagrama de clases para representar instancias prototípicas o concretas. Como quien dice, pues para un borrador de cómo serían los datos en sí. Interacciones de un diagrama de clases. La primera es abstracción, que es cuando separamos los datos de un objeto para luego generar un molde, o sea, una nueva clase.
Esto se hace con el fin de complementar la información y los datos para el sistema. El encapsulamiento. Este protege los datos. Lo puedes utilizar cuando deseas que ciertos métodos o propiedades sean inalterables, y que no sea. Y esto quiere decir que hace que los datos no sean modificables o que no se les haga ningún tipo de cambio, ya que esto hace que, por decir, si se hace un sabotaje o simplemente por equivocación, y cambias un tipo de dato o un dato, y puede que el sistema crashee y no funcione de manera correcta. Y pues la herencia, que es la tercera, nos permite crear clases a partir de otras. Eh, por decir, se pueden hacer de una clase, pueden derivar a otras, que la principal es la superclase, y las que son derivadas de esa superclase se llaman subclases, las cuales obtienen los datos de la superclase y además se le agregan nuevos datos a las subclases que tiene o que está heredando. Y por último, polimorfismo, que se utiliza más bien para crear métodos con el mismo nombre, pero tienen diferentes comportamientos. Por decir, yo tengo por ejemplo, una clase o un método más bien que se llame abrir. Entonces, esa clase se puede utilizar de muchas maneras, ¿no? Se puede, por decir, podemos decir que un dato o un método que sea abrir carpeta, o abrir una puerta, o abrir un carro, eh, o abrir una lata de atún, bueno, muchas cosas. Esto es el polimorfismo, que se pueden utilizar los mismos métodos, solamente que tienen diferentes comportamientos dentro del sistema o programa que se esté haciendo. Interacciones de un diagrama de clases. Bueno, más de lo mismo. Pues sería la asociación bidireccional, la relación predeterminada entre dos clases. Ambas clases están conscientes una de la otra y de la relación que tienen entre sí. Esta asociación se representa mediante una línea recta entre dos clases. Bueno, esta recta se podría decir que, o esta asociación, se puede hacer de manera gráfica con dos clases distintas. Y por decir, tengo una clase empleado y una clase que se llama empresa. En la clase empleado se puede asociar con el verbo o la acción trabaja, que esto se puede hacer con una línea para conectar o relacionar las clases. Puede ser empleado, trabaja en empresa, y se pueden hacer muchísimos ejemplos más de esto. El segundo es asociación unidireccional, una relación poco o menos común entre dos clases. Una clase está consciente de la otra e interactúa con ella. La asociación unidireccional se dibuja con una línea de conexión recta que señala una punta de flecha abierta desde la clase Kanawi a la clase. Esto pues lo hemos utilizado muchas veces. Se pueden relacionar tablas con una flecha que no esté rellena, como en los diagramas de UML hechos en clase. Y pues el tercero sería la multiplicidad, es decir, el número de elementos de una clase que participan en una relación. Se puede indicar un número, o sea, un rango. Se utiliza n o el asterisco para identificar un número cualquiera.
Por decir, tú pones una relación que es de uno a muchos o de muchos a uno, pues no necesariamente tienes que poner todo completo, sino sería el número uno, por decir, y poner 3 puntos y un asterisco o una n al final, ya que eso da la indicación de que se está haciendo eh, de muchos datos. Y por último, la composición. La composición es similar a la agregación. Representa una relación jerárquica entre un objeto y las partes que lo componen, pero de una forma más fuerte. En este caso, los elementos que forman parte no tienen sentido de existencia cuando el primero no existe. Es decir, cuando el elemento que contiene los otros desaparece. Deben desaparecer todos, ya que no tienen sentido por sí mismos, sino que dependen del elemento que componen. Esto se puede representar con un rombo que está relleno, que es oscuro. Y esto hace que una clase dependa de otra clase. Por decir, no sé, un diagrama de una veterinaria que mascotas dependen de sus dueños para que los lleven a consultas, ¿no? Y también consultas depende de los dueños, porque sin estos pues no hay mascotas y tampoco habría consultas disponibles dentro del sistema de la veterinaria. Eh, Otro ejemplo sería que por decirse quieren saber los detalles de las consultas, y esa clase de detalles de consultas depende de consultas, porque sin la consulta pues no se pueden saber los detalles de las mismas. Aquí tenemos un ejemplo para que se pueda visualizar mucho mejor. Por decir, esto es de un hotel. Se puede observar que hay un manager, un inventario, un recepcionista, perdón, y un chef y muchos objetos en cuanto de comida y los cuartos, etcétera, ¿no? Se podría decir que aquí no hay relaciones de este tipo, pero se pueden ver la multiplicidad que tienen. Por decir, manager tiene de 1 a muchos y inventario tiene de 0 a muchos. Como pueden observar, en cada clase se pueden observar el tipo de datos, los tipos de datos, perdón, que tienen estos métodos o estos objetos, perdón, y de qué tipo son. O sea, la mayoría son públicos. Y pues también se pueden observar los métodos, que por decir se pueden decir que el staff del manager, y luego en el chef también tiene un dato del nombre y un método que sería tomar órdenes. Y se puede ver que es un poco fácil de entender para las personas que no tengan tanta experiencia. Pueden darse una idea de cómo puede ser el sistema y cómo puede funcionar. Y este es el objetivo de los diagramas de clases: hacer que un sistema se simplifique para poder darle un entendimiento mucho mejor. Y por último, pues sería despedirme y muchas gracias por ver esta exposición.